Ya sabéis, chicos, que me gusta tener todos los iPhone. En este caso tengo el iPhone 4, el 4S, y vamos a ver si en un día normal podría utilizarlo, ¿vale? Si las aplicaciones siguen funcionando, las más populares, las menos populares, si acepta juegos, si es capaz de utilizarlos y todo esto que al final me parece una experiencia muy interesante en el 2021. Además que estos dispositivos que salieron en el año 2010 y 2011 y el iPhone 4, que es este, acepta iOS 7 y el iPhone 4S acepta iOS 9, así que hay diferencia de sistema operativos y también vamos a ver diferencias reales en cuanto a aplicaciones que se puedan instalar. Así que empezamos diciéndoos que a mí el diseño de estos iPhone me parece impresionante. En su época fue una gran revolución que inspiró al iPhone 5, al iPhone 5S, y la verdad que incluso el iPhone 12 está un poquito basado en este diseño, o al menos tiene un poquito la misma forma. Es un dispositivo muy pequeñito, pero lo importante es si se puede utilizar en el día a día. Pues empezamos por la alarma, ¿vale? Todos nosotros nos despertamos con algún tipo de alarma. Yo lo hago con el Apple Watch, pero bueno, yo soy un poco sibarita. Las personas normales lo hacen con una alarma que en este dispositivo sí funciona y la verdad que lo hace bastante bien, ¿vale? Es lo mínimo que se le puede pedir hoy en día a un dispositivo, pero al menos podemos decir que sí funciona. Después de más de 10 años sigue funcionando la alarma. Pero bueno, no sé vosotros, pero yo por las mañanas intento mirar mis redes sociales y lo primero que hacemos es mirar WhatsApp y las aplicaciones de mensajería. Pues en este caso no me deja utilizar WhatsApp en iOS 7, en el iPhone 4, ni siquiera me deja instalarla, pero sí me deja utilizarla en iOS 9 con mi iPhone 4S. Así que podemos decir que incluso a día de hoy podríamos comunicarnos con WhatsApp en este caso, y Telegram sí que funciona en ambos dispositivos. Además se sincroniza con todos nuestros dispositivos que tengamos también conectados a esa cuenta, lo cual me parece increíble. Telegram incluso es superior a WhatsApp en este tipo de cosas que al final son tonterías, que es actualización y soporte de dispositivos antiguos, y quería deciros que también funciona, y en caso de que no nos funcione bien, siempre tenemos a nuestra disposición la aplicación de llamadas y también la de mensajería, como es Mensajes, que también funciona perfectamente. Tengo que decir que las aplicaciones nativas de Apple suelen funcionar mucho mejor que las de terceros, como es lógico. Y no sé vosotros, pero yo suelo desayunar viendo algún vídeo, y en este caso necesitamos la aplicación de YouTube, porque o es YouTube o Twitch. Twitch ya no está disponible para ninguno de estos dispositivos, pero es que YouTube tampoco, ya que la tengo en mi iPhone 4 instalada y al abrirla me dice que tengo que actualizarla y realmente no hay ninguna actualización. Si en mi 4S la intento instalar desde la App Store, me dice que ya no es compatible con este dispositivo, así que la única manera de ver vídeos de YouTube en estos dispositivos es yéndonos a Safari y entrar desde el navegador web, que es mucho más incómodo, incluso no va a la perfección ni funciona correctamente en algunos casos. Aún así, sí se pueden ver vídeos, se nos va a complicar muchísima la cosa, es tan incómodo que ni siquiera lo recomendaría. Así que, bueno, pues la experiencia con esta aplicación tampoco es la mejor. Pero bueno, no seamos pesimistas, mano. Imagínate que quieres usar el dispositivo para escuchar música en streaming, ¿vale? Lógicamente música, si la insertamos vamos a poder escucharla, pero en streaming, en cuanto a la aplicación de Apple Music, con el iPhone 4 no es compatible directamente, y con el iPhone 4S con iOS 9 sí que nos deja suscribirnos a la propia aplicación de streaming Apple Music a través de aquí, pero oficialmente Apple Music está disponible para iOS 12 en adelante, así que probablemente no vaya todo lo bien que tiene que ir. Si utilizamos Spotify no nos deja descargarla en el 4S, esto es algo pues un poquito raro, pero como yo ya la tenía en el iPhone 4 ya puedo, a pesar de que no es compatible, sí me deja elegir una canción, incluso reproducirla y escucharla. Además se sincroniza con los dispositivos que ya estaba escuchando, así que es algo muy raro, pero si ya teníamos las aplicaciones instaladas en nuestro iPhone 4
nos seguirá dejando utilizar una aplicación de música. Lógicamente, no creo que las personas utilicen este dispositivo para Spotify o Apple Music, sino más bien para insertar canciones desde fuera. Bueno, Manu, al menos la aplicación de mail podrás utilizarla. Pues sí, vamos a poder leer el mail en la aplicación de mail por defecto en ambos dispositivos y además va bastante bien. Podremos añadir ahí nuestros correos, pero si queremos utilizar, por ejemplo, Gmail, ya no es posible. Yo he intentado abrirla ahí con la cuenta de pruebas y, bueno, pues da error de red, no nos deja abrir la aplicación, aunque sí nos deja introducir el usuario y la contraseña. Es un poco raro, pero finalmente estos dispositivos tienen un sistema operativo tan antiguo y el dispositivo en sí no tiene tanta potencia que no consigue abrir las aplicaciones, así que las aplicaciones de mail tampoco podemos. Y bueno, Manu, si las aplicaciones normales no funcionan, imagínate los juegos. Pues en el iPhone 4 la verdad que no se puede instalar ni el Call of Duty ni este tipo de juegos. A ver, esto es de lógica, pero lo que sí se puede jugar a un juego que yo he encontrado, que es el Candy Crush, y la verdad que va bastante bien dentro de sus limitaciones, pero podemos pasar un rato jugando y la verdad que este Candy Crush, como es tan internacional y es tan grande, pues permite también jugar en el iPhone 4 y es bastante divertida la experiencia. Si nos vamos al 4S, no podremos instalar, ya os digo, juegos de igual manera grandes o juegos bastante potentes, pero sí nos podemos divertir jugando de igual manera al Parchís, al Candy Crush también, o por ejemplo al Crash Royale, que yo he estado jugando y como veis la experiencia es bastante positiva. Estamos ante un dispositivo que tiene 10 años y aún así es capaz de jugar a un juego como el Clash Royale, lógicamente no en su actualización última. Aquí era el entrenamiento y como veis va bastante fluido, se calienta bastante el dispositivo, pero al menos nos deja jugar. En donde sí existe mucha diferencia con los dispositivos del 2021 es en la cámara. Bueno, esto ya lo sabíamos, son cámaras bastante mediocres, pero hay bastante diferencia entre la cámara del iPhone 4 y la del 4S. Hay un avance muy grande, ya no solo en la cámara trasera y en el HDR, sino también en la cámara delantera. Yo veo como dos fotos diferentes, al menos en las pantallas de los propios dispositivos. Y no sé vosotros qué opináis, pero bueno, las diferencias son completamente abismales si lo comparamos con el iPhone 12 o este tipo de dispositivos, ¿vale? Y bueno, no he hablado de la calidad de la pantalla o de la batería, pero es un aspecto interesante porque son dispositivos que tienen una batería bastante normalita, una pantalla bastante normalita y la batería pues nos dura bastante para ser un dispositivo de hace 10 años, porque bueno, pues ya os digo, no pueden abrir casi aplicaciones. Aún así, pues es un tema secundario que pocas personas les va a interesar, yo creo. Así que para terminar un poco, la conclusión es que si estabas pensando sacar tu iPhone 4 o 4S de la caja donde la tenías escondido o donde lo tenías perdido, os te tengo que decir que no lo hagas. Es un dispositivo que está muy bien para vivir tiempos pasados, pero realmente no se puede usar en este 2021. Así que dejadme en los comentarios si aún lo seguís usando, que hay personas que aún lo siguen usando y me parece algo increíble. Y mientras vaya el Wi-Fi, mientras vayan las llamadas, sigue siendo un dispositivo móvil. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!